derecho penal, perdón, en el derecho tributario, a este mecanismo por el cual deja de pagar un impuesto o disminuye la obligación tributaria, se le conoce como evasión tributaria. En el derecho tributario también hay conceptos que son similares a la evasión tributaria y que pueden confundirnos. Es cuando existe una norma y lo que hace el contribuyente es aprovechar los vacíos legales de las normas. O sea, está eludiendo el nacimiento de la obligación tributaria, de cualquier manera. Entonces, en el caso de una elusión tributaria, hay cierta complejidad para decir que estamos dentro de un delito tributario, ¿ya? Porque al no existir una norma legal que se está vulnerando por deficiencia o vacío de la norma, es imposible que digamos que esa conducta es antijurídica, porque no es contraria a ninguna ley, ¿no es cierto? Entonces, hay una cierta resistencia o cuidado para tener que decir que cuando hablamos de elusión podamos hablar también de un delito. Sin embargo, el concepto que sí nos acerca más al delito tributario es la evasión tributaria, ¿no? Evasión tributaria entendida como todo comportamiento destinado a evitar el pago del impuesto contra lo que dice la norma, o sea, contrario a lo que dice la ley, por eso es antijurídico. De ahí que conviene entonces hablar de la evasión tributaria. Entonces, si encontramos que esta evasión tributaria es un comportamiento antijurídico, entonces vamos a decir que podemos encontrar infracciones tributarias y delitos tributarios, ¿ya? Infracciones tributarias y delitos tributarios. ¿Cuál es la distinción entonces entre infracción tributaria y delito tributario? Tenemos que encontrar una distinción. Entonces existe una distinción que es una distinción formal, ¿ya? Que es aquella clásica que de repente ustedes lo han escuchado hablar o nos las han enseñado en las universidades o cuando hemos hablado de materia tributaria o penal tributaria, ¿no? Que es aquella que dice que los delitos tributarios están en la ley penal tributaria y las infracciones tributarias están Código Tributario. ¿Con qué se sancionan los delitos? Con pena privativa de libertad. ¿Con qué se sancionan las infracciones tributarias? Con pena pecuniaria principalmente, ¿no es cierto? ¿Quién sanciona los delitos tributarios? No. ¿Quién sanciona los delitos tributarios? El Poder Judicial, ¿no? O sea, el sistema judicial. ¿Quién sanciona las infracciones tributarias? La administración tributaria, no necesariamente la SUNAT, sino la administración tributaria, ya hablamos gobierno central, gobierno local o el ente que le corresponda administrar. Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Estamos claros, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando hablamos de la evasión tributaria y decíamos de que va a haber delitos tributarios e infracciones tributarias y encontramos una distinción formal. Esta distinción formal no es suficiente, tenemos que encontrar una distinción material. Y esa distinción material no va a ser otra cosa que el injusto penal que se le conoce, ¿no? El injusto penal. Y el injusto penal no es otra cosa que aquella forma cualificada que vamos a encontrar a través de la cual el contribuyente va a dejar de pagar un tributo. Y cuando hablamos de forma cualificada nos estamos refiriendo a aquellos comportamientos intencionales y que son lesivos al erario nacional. O sea, cuando alguien utiliza anomalías contables, simulación de documentos, cuando alguien utiliza alguna forma elevadamente o muy gravosa, ¿no? Para el erario nacional, entonces ese comportamiento sí va a ser pasible de una sanción penal. Mientras que aquellos comportamientos menores, como el no cumplir en la fecha del pago de la obligación tributaria, o no pagar completamente la obligación tributaria, o incurrir en errores al momento del llenado de libros o registros contables, esos comportamientos que no son tan lesivos se los dejan al derecho administrativo, mientras que aquellos
comportamientos más lesivos los vamos a perseguir a través del derecho penal, ¿ya? Entonces, este injusto penal se caracteriza por su gravosidad, es decir, porque es más lesivo a los intereses del Estado. De ahí que hablamos de la sofisticación del fraude fiscal, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar un caso sofisticado de fraude fiscal para llevarlo a que sea delito. Ejemplo, cuando alguien utiliza una factura falsa, ¿no? Está comprando facturas en el mercado y registrando como que esas facturas son compras de la empresa. Entonces, el hecho de conseguir una persona o una fábrica de facturas que le generan un crédito inexistente, entonces es un comportamiento lesivo y hay que perseguirlo penalmente. De igual manera, si yo oculto mis ingresos y para eso tengo una doble contabilidad o un doble juego de facturas, o hago ventas negras sin facturarlas, entonces es un comportamiento gravoso que merece persecución penal. A diferencia de los otros que les mencioné, que solamente son temas administrativos, ¿ya? Entonces, de ahí que tenemos que hablar que en los delitos tributarios existe un dolo directo, ¿ya? Existe, entonces, una intención consciente y deliberada del contribuyente de sustraerse de la obligación tributaria. Entonces, eso es lo importante, que nosotros en los delitos tributarios se tengan que encontrar que esa es que proviene de una actividad intencional del contribuyente para sustraerse de la obligación que por ley le toca. Entonces, hablamos de un elemento cognoscitivo del contribuyente y un elemento volitivo. Cognoscitivo porque tiene que conocer que lo que está haciendo está mal, está prohibido. Y un elemento volitivo porque tiene toda la voluntad de realizarlo. Entonces, cuando integramos el injusto penal, que es esta conducta lesiva, más el dolo, que viene a ser con sus dos vertientes, cognoscitivo y volitivo, entonces se integra lo que todos conocen en el derecho penal como elementos del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Por ende, es un delito tributario. Entonces, la diferencia entre infracción y delito tributario la vamos a encontrar fácilmente. El delito tributario está reservado para aquellas conductas que son fraudulentas, ¿sí? Mientras que la infracción tributaria está reservada para aquellas conductas que son formales. Entonces, cuando existe este menoscabo a la hacienda pública, decimos de que el delito tributario entonces es un delito económico. Y al ser un delito económico, existen distintas teorías que nos permiten decir o que tratan de ubicar cuál sería el bien jurídico que están protegiendo estos delitos. Entonces existe una primera teoría que lo conocen como los funcionalistas, que dicen que lo que el delito tributario protege es la función que cumple el tributo, ¿no? Entonces, este proceso de ingreso y recaudación que hace el Estado se ve afectado porque el contribuyente no paga y por ende la función ha sido afectada y entonces eso es lo que protege los delitos tributarios. Esa es una corriente que es de las más antiguas, y después ya vino una segunda que habla de que los delitos tributarios son delitos, si bien cierto económicos, pero lo que protegen es el patrimonio del Estado y se le conoce como una corriente patrimonialista. Es decir, lo que protege es el tesoro público, el erario nacional. Y cualquier menoscabo al erario nacional, entonces tiene que ser atacado a través del delito tributario. ¿Ya? Esta es una segunda corriente. Pero las economías más avanzadas o los países más avanzados, especialmente en Europa, hablan de que el delito tributario, el bien jurídico protegido del delito tributario son superiores, están contenidos en la Constitución. Que todo Estado democrático, Estado social y democrático de derecho preserva. Esto es
la obligación de contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces ya abandona las teorías iniciales de que lo que se protege es el proceso, lo que se protege es el ingreso del Estado, el tesoro público, para pasar a una teoría más moderna que dice que lo que se protege es esta obligación de todo ciudadano por el simple hecho de vivir en sociedad, que es contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces, todos tenemos la obligación de cumplir con el pago de impuestos, de tributos, para el sostenimiento de la carga pública, porque si no, ¿de dónde se hacen las obras? ¿No? Esto ha sido recogido en las principales constituciones a nivel de un mandato constitucional, el deber de contribuir. En el caso peruano, nosotros en la Constitución del 79 lo teníamos como un deber, y si ustedes revisan la Constitución del 79, van a encontrar como un deber, el deber de contribuir como un deber, ¿sí? En la Constitución del 93 ya no aparece como tal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha hecho un análisis de lo que se conoce como el deber de colaboración y encuentra que una vertiente del deber de colaboración es el deber de contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces, a través de la interpretación, el Tribunal Constitucional dice de que el deber de contribuir está contenido en nuestra Constitución también, no obstante de que no está expresamente como en la Constitución del 79, sin embargo, es una vertiente del deber de colaboración que tenemos todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, de ahí que para las corrientes más modernas, el bien jurídico protegido en los delitos tributarios es esta protección de valores superiores que está contenida en la Constitución. Bueno, estas son teorías, de repente pronto inventarán una nueva y hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocerlas y qué es lo que se protege con los delitos tributarios. Bien, entonces hablamos también de que en los delitos tributarios existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. A diferencia, contrario a lo que es la relación jurídico-tributaria, donde el sujeto activo es el Estado, que es quien tiene la facultad coercitiva de exigir el pago de impuestos, y el sujeto pasivo es el contribuyente sobre quien recae la obligación de pago. En la relación jurídico-penal es una relación inversa. El sujeto activo viene a ser el contribuyente que realiza esta conducta fraudulenta, mientras que el sujeto pasivo es sobre quien recae la conducta delictiva, que vendría a ser el Estado, ¿ya? Entonces, acuérdense, la relación jurídico-tributaria es una relación inversa a la relación jurídico-penal, ¿ya? De ahí que se dice que los delitos tributarios también son delitos especiales propios. ¿Por qué especial propio? Porque se requiere una condición del sujeto activo. ¿Cuál es esa condición del sujeto activo? Ser contribuyente. O sea, no puede cometer delito tributario aquel que no es contribuyente. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar en un informe de delito o en un caso de delito es que a quien se esté imputando la comisión del delito tenga la calidad de contribuyente bajo las normas del Código Tributario, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, el artículo 8, el 9 y el 16 del Código Tributario establece quiénes son los contribuyentes, quiénes son los responsables y quiénes son los representantes. Solamente ellos tienen la calidad de sujeto activo del delito, ¿ya? O sea, el autor, ¿ya? De ahí, sí. Así es. Lo que pasa es que la condición de contribuyente es al momento de la comisión del delito. Claro, o sea, yo al momento de ser contribuyente, supongamos el año 2005 era contribuyente del impuesto a la renta y cometí delito. Entonces, en ese momento, el día de hoy, yo hoy día ya no soy contribuyente, no tengo actividad grabada, pero el año 2005 sí. Entonces, al momento de la comisión del delito, es que se mira si uno tiene la calidad de contribuyente
representante, ¿ya? Que hay que cuidar. Ahora, ¿qué pasa con las personas? La extensión de la autoría o el autor por otro que está en el artículo 27 del Código Penal es el que se aplica para el caso de la persona jurídica. Los órganos de representación que actúan, mejor dicho, es responsable la persona que actúa como órgano de representación de una sociedad, ¿no es cierto? Si una persona comete el tipo penal siendo gerente, director del órgano de representación de una persona jurídica, se entiende que está cometiendo el delito tributario. Para eso se aplica el artículo 27. Bien, entonces, existe, hablando ya de coautoría y participación, existe el autor directo, que es aquel contribuyente que comete de mano propia el delito, es decir, aquel que ordena o consiente la comisión de un delito, pero también existe la autoría mediata, cuando una persona se vale de un testaferro y él no aparece para nada, no es el testaferro el que constituye la empresa, o a nombre del testaferro se realizan una actividad comercial que incurre en un delito tributario. En esto hay bastante, ¿no? Casos bien sonados donde el contribuyente o la persona no es el contribuyente formal, el que aparece en los libros o en la inscripción en los registros de contribuyentes de la SUNAT, sino es una tercera persona que es utilizada, ha creado, ideado o maquinado cómo hacer el delito, ¿no? Entonces existe la autoría mediata. Y en el caso de los partícipes también se puede dar la figura del instigador. Normalmente el asesor contable, financiero o legal, que es quien induce a una persona o a un contribuyente a la comisión de un delito, ¿no? Porque le vende la idea que esto sí es posible hacerlo y no va a tener ninguna consecuencia penal. De eso también he visto mucho, de contribuyentes que dicen, pero mi contador me dijo que eso no era, que eso era posible hacerlo, ¿no? O sea, conseguir facturas, por ejemplo, porque todos los meses le decía, mira, vas a pagar como 10,000, tráeme facturas para bajar a 2,000, a 1,000. ¿Cuánto tienes? Tanto, entonces tienes que conseguir facturas. Entonces, ¿cómo actúa en ese caso el contador o el asesor jurídico contable? Como un instigador, porque esa es la persona que hace nacer en la cabeza del contribuyente esta posibilidad de delinquir, ¿sí? Entonces, es posible la instigación. Y la complicidad primaria y secundaria también, ¿ya? Complicidad primaria, cuando aquella persona que actúa, o mejor dicho, aquella de la persona de la quien se valen, es, sin la contribución de esta persona no era posible la comisión del delito, en pocas palabras. Por ejemplo, aquel que le vende la factura a un contribuyente para que este registre o disminuya su obligación tributaria. Si este que vende facturas no existiría, no sería posible el delito del contribuyente. Entonces, ¿qué calidad tendría el que proporciona o vende facturas? Participación primaria, ¿no es cierto? Mientras que puede haber otras personas que se valen, por ejemplo, para simular la bancarización de una factura, de un cheque, ¿no? Yo consigo la factura falsa, pero como esta factura es por 30,000, 40,000 soles, tengo que bancarizarla, porque la norma me obliga a bancarizar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una simulación. Emito un cheque por los 40,000 soles y lo mando a un empleado a que vaya al banco, cobre el cheque y después lo ingrese a mi cuenta, ¿no? Esta persona que puede ser un conserje de la empresa o cualquier persona a quien le botan un cheque, puede ser reemplazada por cualquier.
Los delitos tributarios, cuando hablábamos del injusto penal, tenemos que decir que el injusto penal tiene dos dimensiones: desvalor de acción y desvalor de resultado. ¿Ya? Desvalor de acción porque tiene que haber una conducta fraudulenta, y de eso ya hablamos hace un momento, ¿no? Es una conducta, tiene que haber fraude, ardid, intención deliberada de causar un daño al fisco. Pero también tiene que haber un desvalor de resultado, es decir, tiene que haber un menor pago de impuesto o una anulación por completo del pago. Entonces, el injusto penal, como les digo, tiene dos dimensiones: desvalor de acción y desvalor de resultado. Desvalor de acción, la conducta fraudulenta; y desvalor de resultado, la disminución o anulación por completo de la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos del desvalor de resultado, es decir, de aquel tributo no pagado, a eso se le conoce como perjuicio fiscal. ¿Ya? Entonces, el perjuicio fiscal es el tributo no pagado como consecuencia de la maniobra fraudulenta. Y el perjuicio fiscal es distinto de la deuda tributaria. La deuda tributaria está compuesta por el tributo, por los intereses y por las multas. O sea, cuando alguien incurre en un no pago de un impuesto, hablemos que no sea por un tema delictivo, sino porque no tiene capacidad de pago, entonces tiene que pagar el impuesto, tiene que pagar los intereses que ocasiona el no pago de ese impuesto, y si incurrió en alguna infracción formal, una multa. ¿Ya? Eso se conoce como deuda tributaria. Mientras que el perjuicio fiscal solamente es el tributo no pagado como consecuencia de la maniobra fraudulenta. Ustedes no van a encontrar un informe de indicios de delito tributario que tenga intereses o tenga multas. Solamente es el tributo insoluto al momento de la configuración del delito, es decir, al momento de la presentación de la declaración que contiene la información fraudulenta. ¿Ya? Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. La comisión del delito tributario es al momento en que el contribuyente presenta la declaración con información fraudulenta, con información falsa. Ese es el momento de la configuración del delito. Y a ese momento es que se calcula cuánto es el impuesto que dejó de pagar como resultado de esa información fraudulenta o falsa al momento de la declaración. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que observar. Todo informe de indicios de delito tributario debe de tener el importe del tributo insoluto que se dejó de pagar, que se conoce como perjuicio fiscal. Bien, entonces ya tenemos algunas consideraciones generales sobre lo que es el delito tributario. ¿Tienen una pregunta hasta ahí? Bien, entonces ahora revisemos cuáles son los tipos penales que están contemplados en la Ley Penal Tributaria. El Decreto Legislativo 813 es la Ley Penal Tributaria. Y tenemos el artículo 1, que se conoce como tipo base de defraudación tributaria, que dice que el que deja de pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden, como consecuencia, perdonen, quiero hacer una distinción previamente, ya antes de pasar a los tipos penales. Cuando ustedes revisen la Ley Penal Tributaria van a encontrar dos grupos de delitos. Delitos de lesión o de resultado, aquellos que tienen este perjuicio fiscal, o sea, aquel monto dejado de pagar, pero también van a encontrar tipos penales de peligro, o sea, aquellos que todavía no se han perfeccionado con el no pago de la obligación tributaria. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar tipos penales de resultado o lesión y tipos penales de peligro. Dentro de los tipos penales de lesión o de resultado tenemos el artículo 1, que es el tipo base de defraudación tributaria, el artículo 2, que son las modalidades, el artículo 2, inciso A, que nos dice ocultar total o parcialmente bienes, ingresos o rentas,
y el 2B que nos dice no entregar las retenciones que corresponden. Luego tenemos el artículo 3º, que por cierto ya está derogado, pero que en su momento era el tipo atenuado de defraudación tributaria. Y tenemos el artículo 4, que es aquel que obtiene saldos a favor, créditos fiscales, exoneraciones, inafectaciones, compensaciones de manera indebida. ¿Ya? Esos son los tipos penales de resultado o lesión. Y tenemos otros delitos de peligro, como son el delito contable, la venta de facturas, la inscripción al RUC con información falsa y el almacenamiento en lugares no autorizados. ¿Ya? Esos son todos los tipos penales que tiene la Ley Penal Tributaria. Entonces ahora vamos a revisar rapidito los tipos penales de lesión y luego revisamos los tipos penales de peligro. ¿Ya? En los tipos penales de lesión tenemos el artículo 1, que es el tipo base de defraudación tributaria. Y nos dice: el que en provecho propio de tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden. ¿Ya? Entonces, si notan, este artículo es bastante amplio y engloba casi todos los comportamientos delictivos en materia tributaria, ¿no? El que mediante dolo, el que mediante ardid u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte. Entonces, este único artículo 1 engloba casi todos los comportamientos, ¿ya? Pero sin embargo existen otros tipos penales que le llaman modalidad o tipos agravados que tienen por objeto darle mayor relevancia a ciertas conductas. Entonces, en el artículo 1, como les digo, es un artículo bastante amplio y sería suficiente como para englobar todas las conductas fraudulentas en materia de delitos tributarios. Entonces, en este artículo 1, ¿qué es lo importante? Tenemos que encontrar desvalor de acción y desvalor de resultado, como les mencionaba. Desvalor de acción, que es esta conducta fraudulenta, el medio artificioso o engañoso que se vale el contribuyente. Y la segunda parte, el desvalor de resultado, que dice para dejar de pagar en todo o en parte. Entonces, si se integra estos elementos de ese tipo penal, podemos hablar de que existe el delito tributario. Luego la Ley Penal Tributaria nos habla de dos modalidades. La primera, que es el ocultar bienes, ingresos o rentas. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cómo se podría cometer un delito? Decíamos, ¿qué pasa con los ingresos o ventas? Los tenemos que disminuir. Entonces, cuando ocurre eso, es de aplicación el artículo 2A, que dice el que oculta total o parcialmente bienes, ingresos o rentas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy bajando la base imponible del impuesto de manera artificiosa a efecto de pagar menos impuesto. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que se incurre en ese delito, en el 2A, ocultamiento de bienes, ingresos o rentas. La segunda parte del artículo 2A nos habla consignación de pasivos total o parcialmente falsos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un contribuyente consigna un pasivo? En principio, ¿qué se entiende por pasivo? Un pasivo es una acreencia, ¿no es cierto? Es una deuda de un contribuyente. Entonces, una forma de reducir la base imponible también es aumentarme las deudas, porque al aumentarme la deuda, ¿qué es lo que hago? Es un gasto, efectivamente. Entonces, estoy aumentando el gasto y por ende voy a aparentemente ganar menos y por ende pagar menos. ¿Okay? Entonces, la segunda parte del artículo 2A nos dice consignación de pasivos total o parcialmente falsos. ¿Por qué? Porque el contribuyente artificiosamente se está aumentando el gasto, efectivamente. Luego tenemos el artículo 3º, que si bien es cierto está derogado, ¿qué es lo que decía? Porque quizás por la fecha de derogación que ha sido en julio del 2012, quizás existan algunos casos todavía en trámite que sean tipos penales atenuados. ¿Qué es lo que decía? Que los que cometen los tipos penales del artículo 1 y el artículo 2, cuyo valor, o sea, cuyo perjuicio fiscal sea inferior a 5 unidades impositivas tributarias, será sancionado con una pena menor.
¿Ok? Entonces, si es que hubiesen casos anteriores a julio del 2012 cuyo perjuicio fiscal sea inferior a 5 unidades impositivas tributarias, debió tipificarse como defraudación tributaria, artículo 1, atenuado, o ocultamiento de bienes, ingresos o rentas, atenuado, o consignación de pasivos total o parcialmente falsos, atenuado, siempre y cuando que el valor del perjuicio fiscal sea inferior a 5 unidades impositivas tributarias. El artículo segundo, inciso B de la Ley Penal Tributaria nos habla del no entregar las retenciones a las cuales un contribuyente está obligado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay contribuyentes que tienen trabajadores, que están en renta de cuarta o quinta categoría. La ley los obliga a ser sujetos retenedores del impuesto, porque todos los que estamos en planilla no vamos mensualmente a contribuir a la SUNAT, ¿no es cierto? Sino lo que hace el Poder Judicial, la SUNAT o todos los organismos públicos es retenernos el impuesto y luego se encarga de emposarlos a Tesoro Público a cuenta de cada uno de nosotros. Entonces, hay muchos contribuyentes, personas naturales o jurídicas que tienen empleados a cargo, a quienes les efectúan la retención, pero no cumplen con entregarla a Tesoro. Entonces la ley dice de que ese comportamiento es un comportamiento delictivo y está perseguido o está sancionado como delito tributario en el artículo segundo, con una pena de 5 a 8 años, pena privativa de libertad de 5 a 8 años. Acá en ese artículo el problema es encontrarle el desvalor de acción, es decir, cuál es la conducta fraudulenta que el contribuyente incurrió, es decir, simplemente no cumplió con emposar a Tesoro lo que retuvo a sus trabajadores, o si para eso se valió de alguna conducta fraudulenta. Entonces, ahí lo que hay que ver es que si para eso, o sea, es válido que un contribuyente retenga y al final declare, pero no cumpla con pagar. Eso es una deuda tributaria que generará intereses y será cobrado inclusive coactivamente. El tema está cuando el contribuyente oculta que efectuó una retención, de tal manera que no hace transparente que la administración luego puede efectuar acciones de cobro. O cuando el contribuyente tiene una planilla con montos inferiores a los que realmente le paga a sus trabajadores. Entonces ahí también tenemos una conducta fraudulenta, ¿ya? Entonces lo que hay que ver en el artículo 2b es que las retenciones, el no pago de una retención o la no entrega de la retención sea de manera fraudulenta. Para estos artículos, el 1 y el 2, en julio del 2012 se incorporaron circunstancias agravantes, que decían que aquella persona que incurre, aquel contribuyente que incurre en el artículo 1 o en el artículo 2, cuyo perjuicio fiscal sea superior a 100 unidades impositivas tributarias, se considerará que es un delito agravado. ¿Ya? De igual manera, se considera que el artículo 1 y 2 es un delito agravado cuando se utiliza interpósita persona para la comisión del delito, es decir, cuando el que es el verdadero obligado tributario no aparece como tal. También se considera que es una conducta agravada. Y igualmente será agravada la conducta del artículo 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria cuando se comete a través de una organización delictiva. ¿Ya? Entonces, son 3 las circunstancias agravantes que tienen el artículo 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria. Que el valor del perjuicio fiscal sea mayor a 100 unidades impositivas tributarias, cuando se oculte la verdadera identidad del deudor tributario y finalmente cuando se haya actuado a través de una organización delictiva. Dígame. Si no se ha efectuado la retención a que estaba obligado y por consecuencia tampoco ha pagado, no habría delito. No, es una conducta atípica. Si no hay retención, no hay delito. Tiene que haber retención y no cumplir con el pago de la retención para que exista delito. Bien. Sí. ¿No entregar de manera fraudulenta la retención? Así es. No entregar las retenciones es un delito.
A ver, si un contribuyente no entrega una retención que efectuó, o sea, la declara y no la entrega, esa es una deuda tributaria, eso no es delito. Ok, cuando la oculta, un ejemplo de que oculta una retención. Yo retengo a mis trabajadores y luego declaro como que nunca hubiese retenido. Entonces, no estoy haciendo visible a la administración que efectúe retención para que la administración luego me efectúe inclusive un procedimiento de cobranza coactiva. ¿Ya? Entonces, el hecho de no declarar una retención ya es un ocultamiento de la retención. Entonces, en ese caso, ya es una conducta fraudulenta, porque intencionalmente, si no declaro la retención es porque me la quiero apropiar. ¿Ya? Actúa más o menos como la apropiación ilícita, con las salvedades que existe respecto de la apropiación ilícita, ¿ya? Porque algunos pensaban que el no entregarle la retención es un delito de apropiación ilícita, pero no, ¿ya? No es un delito de apropiación ilícita. Otros decían que inclusive podría ser una estafa, pero tampoco, ¿ya? Existen ciertas diferencias sustanciales para que no haya identidad con esos tipos penales. Dígame. Solamente entonces se configura cuando yo no lo tengo contabilizado o registrado en mi libro de contabilidad en un pasivo como tributo por pagar aquella retención que hice, pero no la deposité, entonces no es recaudación y no hay una cuenta de control que la administración tributaria puede determinar. A ver, claro, en el caso de las retenciones, si el contribuyente no efectuó la retención, no hay delito. Si efectuó la retención y no la declara, eso sí es delito. Pero si la tengo en mi contabilidad como por pagar, Y no la ha declarado, tendría que rectificar. Ya, si declaró y no la pagó, no hay delito. Sí, por eso, o sea, nuevamente más claros. Si un contribuyente retiene a sus trabajadores y declara la retención, pero no la paga, eso es una deuda tributaria. Es delito cuando un contribuyente efectúa la retención, pero no la declara. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Está ocultando la retención. O sea, se está beneficiando de esa retención que efectuó. anteriormente manifestó de que un ejemplo que hizo del año 2005 un impuesto dejaba de pagar Sí. a la fecha de 2016. Entonces ahí no funciona la prescripción. La prescripción funciona. Habría que ver, si el año 2005 es supongamos que se haya consumado el delito tributario el 2005, ¿ya? Y que sea retenciones. El máximo de la pena por retención son 8 años. Si se interrumpe la prescripción por A o B motivo, hablamos de una mitad más, hablamos de 12. 2005 más 12 años, 2017, recién prescribiría el 2017. No, ese es está confundiendo con la prescripción administrativa. La deuda tributaria prescribe a los 4 años, ¿ya? Porque es al año siguiente, efectivamente, ya es al año siguiente, pero bueno, la norma dice a los 4 y se computa a partir del año siguiente. En teoría son 5, efectivamente, ya, pero dice a los 4 años. Pero se suspende por las actuaciones de la administración. Entonces, si la administración dentro de los 4 años te notifica, hace alguna acción, se interrumpe y va corriendo un nuevo plazo, ¿ya? No estamos hablando de suspensión, estamos hablando de interrupción. Por eso es que se vuelve a computar los 4 años, que es distinto de la suspensión, que son 2 periodos independientes que habría que sumarlos y ver si sobrepasan. Pero la norma te habla de interrupción, o sea, se interrumpe el plazo y volvemos a contar. Sí, ese es un beneficio que tiene el Estado porque son acreencias tributarias y no se pueden dejar prescribir así por así, ¿no? Dígame. Ya. En la suspensión, o sea, hablamos, en la suspensión el plazo está corriendo. Existe un acto que suspende la prescripción, entonces tenemos, supongamos, 2 años. Se suspende la prescripción y después
que se reanude, supongamos, en el caso administrativo, ¿ya? Hay 2 años, el contribuyente presenta un reclamo y se suspende la prescripción. Cuando se resuelve el reclamo, solamente le quedaría 2 años a la administración para cobrar, porque ya transcurrieron 2 años, se suma 2 años, más los 2 años finales son los 4. Mientras que en la interrupción es distinto, es un instituto distinto, porque lo que funciona es que está corriendo el plazo de prescripción, existe un acto interruptorio y todo lo que estuvo corriendo a favor del contribuyente se pierde y empieza nuevamente desde cero a contarse los 4 años. Otro acto interruptorio y otra vez empieza de cero. Entonces, esa es la diferencia. La suspensión son 2, 3 o 4 lapsos de tiempo que se suman, mientras que en la interrupción todo lo ganado empieza de cero. ¿Ya? Esa es la diferencia. Dígame. Ya, sí, yo le explico. Lo que pasa es que, a ver, cuando un gran contribuyente es materia de un proceso de fiscalización, a ver, en principio, vamos un poquito más atrás. ¿Cómo defrauda un pequeño, o mejor dicho, cómo evade un pequeño contribuyente, una micro o pequeña empresa? No entrega un comprobante de pago por las ventas normalmente, ¿no es cierto? Díganme ustedes, ¿alguna vez le han visto a LAN que no le haya entregado un ticket de viaje? ¿O a Metro One que no le haya entregado un recibo? No. Entonces son formas distintas de cómo el contribuyente decide no pagar. Los pequeños, normalmente como no tienen recursos o medios para contratar un estudio de abogados que les digan cómo bajan el impuesto, les queda lo más fácil, que es no entregar el comprobante de pago. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? Detecta la no entrega de comprobante de pago y esa es una infracción formal y por ende lo que procede es el cierre del establecimiento. ¿Por qué nunca se cierra una empresa grande? Toyota, Volkswagen, porque ellos no te dejan de pagar, o mejor dicho, no incurren en esa infracción formal que es no entregar un comprobante de pago. Lo que ellos hacen es, con el poder económico que tienen, contratan una empresa que los ayudan a eludir, no a evadir, sino a eludir. Entonces, cuando la administración los detecta, les dice, lo que estás haciendo es eludir, te estás aprovechando de un vacío legal, estás utilizando el fraude de ley, estás utilizando una figura fiduciaria, estás utilizando una simulación, que son figuras anómalas en el derecho tributario, y le acota. Eso quiere decir que le gira una deuda tributaria. ¿Qué es lo que hace el gran contribuyente? La impugna. Luego de que la administración resuelve en primera instancia, la apela, se va al tribunal fiscal. Luego que el tribunal fiscal se demora un par de años, más los 2 o 3 años de la administración, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Se va en un contencioso administrativo al Poder Judicial. Sumamos 8 o 10 años. ¿Sí? Entonces son formas distintas. Entonces lo que hay que comprender es eso. No es que estas grandes empresas incurran en los mismos comportamientos que los pequeñitos para dejar de pagar. No. Al final es lo mismo. Pero lo que pasa es que, por un lado, existe todo un sistema tributario que permite impugnar las deudas tributarias. Y hasta no agotar, y ustedes saben, ustedes todos acá son estudiosos del derecho, y saben perfectamente que mientras no esté un proceso concluido en última instancia, la administración no puede ejercer el cobro coercitivo de esa deuda. En los pequeños les cierran el establecimiento, cosa que ahora ya se ha dejado de hacer por si acaso. Ya hay una disposición que no nos permite cerrar establecimientos pequeños. Pero si generan una deuda, automáticamente sí, cobranza coactiva va y les embarga las cuentas. Porque ellos no han
ido por el camino de reclamar o impugnar la la deuda que le generan, mientras que los grandes sí van por ese camino. Y por eso es que tenemos deudas en los juzgados contenciosos administrativos, y habrán visto ustedes que hace poco ha habido sentencias a favor de SUNAT en el caso Telefónica y en otros casos grandes, ¿no? Porque tienen que acabar todo su proceso. Ahora, en todo ese interín, obviamente que es todo un aparato que funciona, que la empresa pone en movimiento, ¿no? Grandes presiones, grandes uso de la norma o abuso de las formas, en otros casos, para tratar de como no sé qué palabra utilizar, evitar que el argumento de la administración, o mejor dicho, hacer que el argumento de ellos tenga mayor razón, ¿no? Y por eso contratan estudios de abogados grandes, renombrados, a efecto de lograr que les den la razón. Entonces son mecanismos distintos. Yo sé que por ambos lados igual se deja de pagar, igual es una deuda que está pendiente de cobro, pero sin embargo, lastimosamente son mecanismos distintos que utilizan, ¿no? Y creo que estamos entre personas del derecho y entendemos perfectamente que existen estos mecanismos, ¿no? Dígame. El Estado, ¿cómo hace para cobrar? Siempre cobran al chico, cierran al chico, que ahora dicen que la nueva disposición no se va a ver al chico, pero siempre que la boleta, que la factura, pero al grande nunca lo cierran. Por eso. Claro, nuevamente, lo que pasa es que el cierre de un establecimiento ocurre porque el contribuyente incurrió en una obligación formal que no es la entrega que es la entrega de comprobante de pago. Por eso procede el cierre de establecimiento. Entonces, a un grande no se le puede cerrar porque no incurre en ese comportamiento. Y creo que somos personas de derecho que entendemos claramente eso. O sea, si no entendemos esa diferencia… Sería interesante de repente modificar la norma para decir que a un deudor tributario se le pueda poner, así como existían hombrecitos amarillos cobrando deuda, pero creo que fue tildado de inconstitucional. Entonces, si a un contribuyente que nos debe se le va a poner un cartel que es deudor, estoy seguro que irían al Tribunal Constitucional para decir de que eso afecta a la imagen y el derecho de la empresa. Usted me entiende que existen mecanismos que los van a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, eso es así, disculpen. Sí, dígame. Ya, no, lo que yo he manifestado es de que Telefónica ha salido un pronunciamiento del Poder Judicial dando la razón a SUNAT en el cobro de los intereses que Telefónica estaba impugnando. Telefónica impugnaba el hecho de que, como la administración y el Tribunal Fiscal se demoraron en resolver su reclamo, los intereses que corrieron durante ese tiempo que generó la deuda no debiera cobrarse. Eso es lo que impugnó Telefónica. No, porque esa deuda cuando precisamente lo que ellos discuten es el cobro de intereses, porque el interés es casi el doble de la deuda tributaria que en su momento tenían. Pero por eso, el interés que se cobra precisamente es un interés resarcitorio de esa inflación. Sí, o sea, no… Por eso es que se actualiza la deuda tributaria.
Ya, ¿tienen alguna pregunta más? Si no avanzamos, dígame. Ya, lo que pasa es que el incremento patrimonial no justificado, que se le conoce así en el derecho penal, en el derecho tributario, es solamente para personas naturales. Para las personas jurídicas no se aplica el incremento o renta de tercera. Y es más, el incremento patrimonial no justificado es una cláusula de cierre de sistema. Es decir, si yo puedo determinar que un contribuyente tiene renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tengo que determinar el impuesto en función al tipo de renta que tiene. Solamente voy a ir al incremento patrimonial no justificado cuando no sea posible atribuir el ingreso o ganancia que tiene un contribuyente a algún tipo de renta. Cuando existe ese problema, recién utilizo el incremento patrimonial no justificado como una técnica para determinar cuánto es el impuesto que le corresponde pagar a un contribuyente que no me ha identificado el origen de esa renta. Entonces, ahí hay ese es un concepto tributario que habría que aplicar, conocerlo primero para luego ver la incidencia en el impuesto. Sí. No creo que lo hagan para renta de tercera, porque, por ejemplo, las empresas que venden no tienen renta de tercera. Tienen renta de tercera. Dígame. En la cuestión tributaria también hay una parte en la que los contribuyentes de algunas industrias en el Perú hacen un cambio de tributación por obras, pero resulta que, por decirle una empresa, por decirle la IBM en el Perú, hace un cambio de tributación para no pagar impuesto al Estado. Ese impuesto que debería pagar, ellos van y hacen una obra y lo cotejan subvaluado y presentan un documento a la SUNAT de que han hecho una obra por el impuesto que debieron haber pagado. El procedimiento de impuestos por obras no es un procedimiento a cargo de SUNAT, ¿ya? Es un procedimiento a cargo del MEF. Y son muy poquísimas las empresas que han logrado certificar o lograr acreditar construir una obra por impuestos, ¿ya? No es un procedimiento, no es algo tan fácil. Entonces, ahí habría que, yo la verdad que no conozco el caso particular que mencionas, ni sé, ni podría pronunciarme sobre eso, ¿no? Pero sí dice que hay cambio de tributación por obras y a la vez también dicen que se ha hecho una pequeña objeción a eso y los gobiernos distritales, provinciales y aún el gobierno de la regional hacen obras. Entonces dice, ¿cómo han hecho obras de qué? Si ellos pasan factura diciendo que han hecho obras con las licitaciones del Estado que le da para poder hacer esas obras. Entonces esos gobiernos están en rango de un tipo de corrupción de esa naturaleza, doctor. Si es que eso es como dices, me parece que sí, ¿no? Porque si tienen presupuesto para construir obras y cómo hacen el otro. Pero dudo, eso creo que no es tan exacto, ¿ya? Bueno, ¿me permiten avanzar? Avanzamos, por favor. Ya, la última pregunta acá y avanzamos, ¿ya? Doctor, yo conversaba con un pequeño empresario y me decía que tenía limitaciones con la SUNAT porque tenía un problema de 20 años. ¿Hay alguna figura que determine la imprescriptibilidad de algún problema con la SUNAT? Llámese cobranza coactiva o algo por el estilo. Lo que se utiliza es la interrupción del plazo prescriptorio. Es decir, pero eso dudo que sea tanto tiempo. No creo que haya deuda tan antigua. Me imagino que debe ser la deuda más antigua debe tener alrededor de 12 años, 10 años, y esa deuda es ya casi incrobable. Sí, de ejecutivo que no es que está en cartera pesada y eso está ahí y no se cobra. Claro, porque no hay forma de cobrar, sí. Sí, eso sí es cierto. Puede haber deuda que es pasivo incoactiva, que no es posible cobrarse,
y eso se declara como deuda onerosa o de irrecuperable. Y hay procesos que se hacen anualmente donde se sacan resoluciones y se deja sin efecto cierta deuda por montos pequeños, sin cobrables, así es. Pero no hay un instituto que te diga que es imprescriptible, pero sí se utiliza la interrupción del plazo prescriptorio. O sea, cuando está por prescribir, notifican o publican en el programa efecto de no dejar prescribir. Podría ser que diga sí es tanto tiempo, pero seguro que él no tiene nada a su nombre para que no le ejecuten, pues, ¿no? Entonces eso es lo que hacen. Así es. Bien, avancemos. De exoneraciones, inafectaciones, crédito fiscal, saldo a favor, compensaciones o devoluciones. ¿Ya? Entonces, este es dentro del iter criminis en los delitos tributarios. Estos son los delitos tributarios más gravosos, porque no solamente el contribuyente ha dejado de pagar un tributo, sino ha pedido una devolución o ha generado un crédito o un saldo que no le corresponde. O sea, se está beneficiando doblemente, ¿no? Por ejemplo, un contribuyente exportador que tiene derecho a que se le devuelva el IGB de las compras internas que ha efectuado. O sea, todo exportador tiene derecho a que se le devuelva el IGB que paga por las compras internas cuando ese producto lo va a exportar. Es un beneficio que tiene todo exportador. Pero ¿qué pasa cuando ese contribuyente ese beneficio lo obtiene inflando sus compras, es decir, con facturas falsas? Infla las compras y por ende tiene un mayor monto a que se le devuelva. Y luego va a la administración, inicia un proceso administrativo de devolución y obtiene una devolución que no le corresponde. Entonces, en el iter criminis de ese contribuyente, él habría dado un paso adicional en el engaño o en la astucia con la que actúa. Por ende, este artículo prevé que se sanciona con penas de 8 a 12 años, a diferencia de los tipos anteriores que se sancionan con penas de 5 a 8 años. Esto es de 8 a 12. ¿Ya? Entonces, el informe de la Administración Tributaria tiene que establecer claramente cuánto es el monto del saldo a favor, de la compensación, del crédito fiscal o de la devolución con la cual el contribuyente se ha beneficiado de manera fraudulenta. Bien, el artículo 4b de la Ley Penal Tributaria nos habla de dos figuras también, que es la frustración del pago o la simulación de un estado de insolvencia patrimonial. En el caso de la frustración del pago, lo que dice la Ley Penal Tributaria es que aquel contribuyente que frustra de manera maliciosa el pago de un impuesto, ¿no? Entonces, frustra de manera maliciosa el cobro de la deuda tributaria, acá no hablamos del tributo, sino hablamos ya de la deuda tributaria, es el cobro de esa deuda tributaria, de alguna manera fraudulenta, va a incurrir en delito tributario. Y el 4b, segunda parte, nos habla de la simulación de estados de insolvencia patrimonial. Aquel contribuyente que provoque o simule un estado de insolvencia patrimonial con el propósito de dejar de pagar una deuda tributaria, también incurre en un delito tributario. Entonces hay contribuyentes que generan deuda tributaria y después ¿qué hacen? Dejan en cascarón esa empresa y se van a otra. Generan deuda tributaria, constituyen otra empresa y vuelven a generar. Entonces van generando y generando deuda y deuda y deuda, ¿no es cierto? Entonces este artículo antes estaba reservado solamente para aquellos contribuyentes que, iniciado el procedimiento de fiscalización, dejaban de pagar un impuesto. Se quitó esa condición objetiva de punibilidad que es el inicio del procedimiento de fiscalización, con lo cual ahora cualquier contribuyente que frustra el pago de un impuesto o provoca o simula la insolvencia patrimonial puede ser pasible de un delito tributario. Por favor, no confundan este artículo 4b de provocar o simular estados de insolvencia patrimonial con los delitos que protegen el sistema concursal, que es otro tipo de delito, ¿ya? Es otro tipo de delito. En este caso no es necesario haber ingresado a un procedimiento concursal, ¿ya? Eso también se confundía antes, pero no, en este caso es provocar o simular un estado de insolvencia patrimonial, que es distinto del concurso o de los delitos que protegen el concurso.
Bien, entonces, hasta ahí todos los delitos de resultado, o sea, aquellos que originan el no pago de un impuesto. Ahora vamos a revisar rápidamente aquellos delitos de peligro. ¿Y por qué decimos que son delitos de peligro? Porque no han llegado a consumarse con el no pago de un impuesto, sino son conductas anteriores al momento de la declaración, donde se consuma el delito tributario. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de figuras como la del artículo 5C, que es inscripción en el RUJ con información falsa. Entonces, aquella persona que se inscribe al RUJ con información falsa puede ser pasible de este delito de peligro. ¿Por qué se elevó a categoría de delito este comportamiento? Por el hecho de que hay muchos contribuyentes que solamente se inscriben para luego sacar comprobantes de pago y vender facturas, ¿ya? Entonces, es por eso que se elevó a categoría de delito el comportamiento del contribuyente que se inscribe al RUJ con información falsa. Hay muchos contribuyentes que vienen y se inscriben a la administración con información falsa. ¿Por qué? Porque luego van a obtener comprobantes de pago y van a vender talonarios de facturas, ¿ya? Entonces, ese es un comportamiento que se elevó a la categoría de delito. Entonces, en ese caso, si notan, todavía no se ha cometido el delito tributario con el no pago del impuesto. Por eso hablamos de un delito de peligro, porque no hay vulneración al bien jurídico protegido todavía. Pero, sin embargo, se pone en riesgo el bien jurídico protegido cuando alguien se inscribe con información falsa para luego obtener comprobantes de pago y venderlos. Hay otro delito de peligro que es el almacenar en lugares no autorizados. Entonces, ustedes habrán visto que en época de Navidad, por ejemplo, en mesa redonda, todo eso se llena de locales que almacenan juguetes y productos de Navidad. Existe una obligación en la norma tributaria que dice que los almacenes y los lugares de venta deben ser declarados a la administración. Eso para evitar que los contribuyentes hagan ventas negras. Entonces, cuando un contribuyente trae mercancía y no la ingresa a sus almacenes declarados y los ingresa a otros almacenes, la presunción es de que va a ser venta en negro. Por ende, hay una hipotética vulneración del bien jurídico protegido o una expectativa de que ese bien jurídico protegido sea vulnerado en algún momento. Entonces, lo que la ley dice es aquel contribuyente que almacena bienes en lugares no autorizados, cuyo importe de la mercancía sea superior a 50 unidades impositivas tributarias, también comete un delito de peligro, un delito tributario que es un delito de peligro. Y hay un tercer tipo penal de peligro que es la venta de comprobantes de pago, más conocido como venta de facturas, ¿no es cierto? Entonces, también comete delito aquella persona que vende, facilita, proporciona, entrega a cualquier título una factura a un contribuyente y la utilice para la deducción de un impuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba antes de que exista este tipo penal? Que había que esperar a que un contribuyente utilice esa factura y la declare para disminuir su obligación tributaria, en cuyo caso se perseguía al contribuyente como sujeto activo, como autor, y al que le vendió la factura como cómplice primario. Con la modificación de este artículo, ¿qué es lo que pasa ahora? Uno puede, sin necesidad de esperar a fiscalizar al contribuyente para detectar qué facturas utilizó, si se encuentran en esas imprentas clandestinas facturas que están fabricadas exprofesamente para vender, ya se le puede denunciar a esa persona por este delito, que es un delito de peligro, sin necesidad de esperar a que un contribuyente utilice esa factura, ¿ya? Porque acá hay dos sujetos, uno que entrega la factura y otro que utiliza la factura. El que utiliza la factura es un contribuyente, entonces tiene la calidad de sujeto activo, ¿no es cierto? Y dijimos que es autor, sujeto activo, porque solamente puede ser el contribuyente. El que le proporciona la factura dijimos que era un cómplice primario.
Entonces, no hay necesidad ahora, en la fecha, desde julio del 2012, de esperar a que alguien utilice la factura. Si ya se encuentran que personas fabrican facturas sin autorización o las tienen, porque de hecho que hay contadores, he encontrado contadores, imprentas que tienen facturas de distintos contribuyentes y falsifican el pie de imprenta con la autorización y demás, a esas personas que entregan esas facturas o que venden facturas ya se los podría procesar. Yo en la presentación les traje algunos ejemplos. Ustedes ingresan en internet, en el Google y pongan compro factura o vendo facturas y van a ver la inmensidad de avisos que les salen, o sea, eso es público. O sea, ahí la gente vende facturas. Entonces, con esta norma lo que se posibilita es que se pueda perseguir a las personas que venden facturas sin necesidad de esperar que un contribuyente las utilice. Sí, sí, así es. Ahora, pero es un poco complicado porque hay que conversar con el Ministerio Público y hacer una suerte de entrega vigilada, montar un operativo y todo lo demás, que es algo un poco complicado, ¿no? Porque tampoco la Administración Tributaria no tiene facultad para hacer eso si es que no está acompañado de un fiscal y si va a haber una incautación o algo con una autorización judicial de por medio. Dígame. También. Por eso el artículo te habla obtención indebida de crédito fiscal, saldo a favor, compensación o devolución. O sea, te está hablando de todo el proceso que esa factura sigue hasta que uno obtiene la devolución, desde el crédito fiscal. Así es. También aumenta el gasto y por el gasto nos vamos al artículo 1, no al artículo 4, porque el 4 por principio de legalidad solamente lo puedo utilizar por el crédito fiscal, el saldo a favor, la compensación o la devolución. Como ahí no está el gasto, me tengo que ir al artículo 1, que es un artículo que vimos que ya era amplio, y ahí lo utilizo. Entonces, cuando hay un informe de indicios de delito, cuyo efecto de la utilización de una factura ha sido tanto para el IGB como para la renta, en el caso de IGB se denuncia por el artículo 4A, y por el lado del impuesto a la renta se utiliza el artículo 1. Bien. Y luego tenemos la última figura, que es la que ya existía antes, el delito contable. ¿Ya? El delito contable también es una figura de peligro, porque en el delito contable todavía no hay una vulneración al bien jurídico protegido con una declaración con información fraudulenta, sino son comportamientos anteriores, como por ejemplo, incumplir totalmente la obligación de llevar libros o registros contables. O sea, la ley establece una obligación para los contribuyentes de llevar libros o registros contables. Algunos contabilidad completa, otros media contabilidad, algunos solamente libro de ingresos en el caso de los profesionales independientes y algunos no les establece la obligación, con lo cual no podrían incurrir en este delito. Por ejemplo, contribuyentes de régimen único simplificado no llevan libros, entonces no incurrirían en ese delito. Pero una empresa que no lleve contabilidad es un delito contable, ¿no? Hay otro comportamiento como delito contable que es dejar de anotar actos, operaciones o ingresos, ¿no? Entonces, si yo encuentro que un contribuyente deja de anotar un ingreso, incurre un delito contable. Pero si luego declara y no consigna ese ingreso, ya es ocultamiento de ingresos y ya no denuncio por el delito de peligro, sino solamente denunciaría por el delito de resultado. ¿Ya? Porque ya se vulneró el bien jurídico protegido, ¿sí? Una tercera figura de delito contable es realizar anotaciones, cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos. Entonces, aquellos contribuyentes que anotan datos o información falsa en sus libros contables también incurrirían en delito contable. Y finalmente, aquel contribuyente que destruye u oculta los libros o registros contables también. Y ahí tengo una anécdota muy curiosa que pasó en fiscalización de Intendencia Lima. Había un contribuyente que le requirieron hasta en 2 o 3 oportunidades libros contables y siempre presentaba una denuncia de pérdida de libros contables. ¿Ya? Entonces vino hasta en 2 oportunidades a la oficina, porque yo antes trabajaba en la gerencia jurídico penal de la SUNAT, y le dijimos, oye, pero fácil, pues ándate a inspectoría de la policía
y que hagan, porque era una anotación marginal y eso no se permite hacer en los libros de denuncias de las comisarías. Entonces, efectivamente, se ofició a la Inspectoría de la Policía y la Inspectoría de la Policía fue a la comisaría y levantó en peso a todo, al comisario, a todo el mundo. Ya después nos enteramos que el comisario lo fue a buscar al contribuyente y le dijo que estaba metido en un problema por su culpa. Y lo conminó a que haga aparecer los libros sí o sí. Después de 2 días el contribuyente llegó a la oficina de SUNAT y dijo, acá están mis libros. Se perdieron, pero un reciclador encontró mis libros y me los ha traído. Y nos hemos ido a un notario y hemos hecho un acta de entrega de mis libros. Y me los ha traído el día de ayer, por eso los traigo y los pongo a disposición hoy día. ¿Por qué? Porque la policía lo conminó, o sea, lo presionó. Ustedes saben cómo actúa la policía. Los conminó a que ese libro tenía que ser entregado. Entonces, esa es una anécdota bien curiosa a raíz de este artículo, ¿no? De ocultar, destruir u ocultar los libros o registros contables. Bien, hasta ahí los tipos penales, ¿ya? Tipos penales de peligro y tipos penales de resultado. Nos falta solamente un temita y 2 temas, pero son chiquititos, ¿ya? Uno es la regularización tributaria. Entonces ya tenemos que existe un comportamiento con desvalor de acción y desvalor de resultado, que es un delito. Ya hemos visto cuáles son los delitos, los tipos penales que están en la Ley Penal Tributaria. Entonces, ¿qué pasaría si alguno de ustedes que ejercen libremente, un contribuyente les dice, doctor, incurrí en un delito tributario? ¿Cuál sería la solución que ustedes le darían al caso? Le dirían, regulariza. La regularización tributaria es un instituto jurídico penal que se conoce también con el nombre de excusa absolutoria. Y eso algunos lo conocerán mejor así, la excusa absolutoria. ¿Qué significa? Que es aquel instituto jurídico penal que establece la no necesidad de una pena cuando el delito ha sido reparado. Exacto, y ahí viene el tema. Entonces, el artículo 189 del Código Tributario dice las condiciones bajo las cuales va a operar esta excusa absolutoria. Y dice de que tiene que operar siempre y cuando que el contribuyente regularice antes del inicio del procedimiento de fiscalización. Y siempre que haya pagado tributo, intereses y multas. ¿Ya? Tributos, intereses y multas. Entonces, este instituto jurídico penal es muy utilizado en otros países. En el caso peruano no tanto, ¿ya? Pero si ustedes googlean un poco y revisan, de repente no les suenan estos primeros casos que son Liechtenstein, luego tenemos el caso Penta o los Swiss Leaks, ¿ya? Que son casos europeos donde contribuyentes que ocultaron su dinero en paraísos fiscales fueron descubiertos por infiltración de información. Entonces, eso lo conocemos acá nosotros como Panama Papers, porque ha sido algo más regional en Panamá, ¿no es cierto? Entonces, y ha sido reciente, así es. Los otros también son recientes y Penta es un caso chileno de hace 3 años. Pero bueno, en esos países, ¿cómo se utiliza este instituto? Los contribuyentes que han sido descubiertos, pero la administración todavía no los ha fiscalizado, se autodenuncian. O sea, van a un asesor contable, regularizan su obligación tributaria y al día siguiente van a la administración y dicen, me autodenuncio que cometí un delito, pero ya lo regularicé y por ende no es pasible de persecución penal. Es igualito en el caso del país. En el artículo 189 lo que dice es eso. Un contribuyente que haya incurrido en algún comportamiento delictivo, pero que regularice la obligación tributaria antes del inicio de la fiscalización, no puede ser sujeto de persecución penal. Pero si ya se inició el procedimiento de fiscalización, ya no se cumple la condición de que este sea un comportamiento espontáneo del contribuyente, sino ya sería un comportamiento condicionado por el procedimiento de fiscalización. Así es de que solamente opera la regularización tributaria siempre que el contribuyente lo haya hecho antes del inicio del procedimiento de fiscalización y pagando tributo, intereses y multas. Dime.
Ya, lo que prescribe es el cobro del tributo, pero no prescribe la facultad de fiscalización de la administración. Entonces, se puede fiscalizar, pero no determinar deuda para cobrar, pero sí se puede fiscalizar para efecto de emitir un informe de indicios de delito y remitirlo al Ministerio Público, porque no habría prescrito el delito, solamente prescribió la facultad de cobro de la administración, pero tampoco hay prescripción de la facultad de fiscalización. O sea, uno puede fiscalizar, pero no puedes determinar deuda. Lo que no puedes hacer es determinar deuda, ¿ya? Si fuese el caso que ya está prescrito administrativamente la facultad de cobro, entonces se fiscaliza, se hace informe, pero no se determina deuda, pero el informe se envía al Ministerio Público, ¿ya? No, porque al haber impugnado está suspendido el plazo. Sí. Puede haber, por ejemplo, la SUNAT, producto de una fiscalización, ha determinado un impuesto a pagar, ¿no? Por comisión de venta, por ejemplo. En relación a su depósito bancario, determina por ejemplo 50 millones. Ya. Eso ya lo estableció la SUNAT, pero sin embargo, una persona natural ha sido denunciado penalmente por lavado de activos. Por el mismo monto que ha hecho la SUNAT, ha liquidado, ha emitido su resolución, pero sin embargo también está como lavado de activos. Puede ser eso que haya dos infracciones o dos delitos a la vez, teniendo en cuenta que la SUNAT ya liquidó, ya reconoció que son ventas omitidas. Se conoce el origen, que ese producto de ese movimiento de la persona natural que era gerente de varias empresas, él en su cuenta corriente acumuló todos los ingresos, producto de la venta de cada empresa, ¿no? Pero sin embargo está denunciado como lavado de activos. ¿Es procedente que existan dos delitos? A ver, en abstracto sí es procedente que existan dos delitos, un tributario y uno de lavado de activos. ¿Por qué? Porque son delitos que persiguen o cuya comisión son en momentos distintos. El delito tributario lo que te persigue es el no dejar de pagar, el incumplir una obligación tributaria a través de un medio fraudulento, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso dónde se perfecciona? ¿Dónde se consuma? Con la presentación de la declaración. Eso te genera, ahí ya incurriste en el delito tributario. Ya. Ya. Por las empresas. Ya. Entonces, lo que pasa ahí es que, como para el delito de lavado de activos, el delito precedente, que es el delito tributario, ya no es necesario que sea sentenciado, ¿no es cierto? Entonces, es que es posible abrir otra causa por delito de lavado de activos. Lo que tú me mencionas es un argumento de defensa que tendría que validarse a nivel fiscal y luego a nivel del día del juicio, para que se determine de que esos dineros sí correspondían a las empresas de las cuales era gerente esta persona. Ahora, tributariamente eso no es posible, porque tributariamente tú no puedes mezclar las obligaciones de las empresas con tus cuentas personales, ¿ya? Puede ser un argumento de defensa, o sea, lo tomamos como argumento de defensa, más no creo que la administración valide que los ingresos de la cuenta correspondan a las empresas. Es una mala administración de persona jurídica, así es.
Sí, o sea, para mí ese es un tema de argumento de defensa, o sea, tiene que defenderse en el proceso y hacer valer la posición que tú tienes, o sea, tu teoría del caso tiene que estar construida sobre eso. Y de hecho que van a pedir informes a la administración para que diga si han sido sujeto de un procedimiento de fiscalización, para ver si se ha determinado a nivel administrativo que esos dineros en esa cuenta correspondían a las empresas, lo cual dudo que la administración emita, porque la administración va a decir eso no es posible, porque las normas no permiten. Es una mala administración, pero a veces por esos errores se incurren en comportamientos delictivos, ¿no? Bien, entonces esa es la regularización tributaria, ¿ya? Y el otro tema es el de el informe de indicios de delito tributario. O sea, todo lo que hemos hablado, ¿no?, del tipo penal y todo eso está contenido en lo que se conoce como informe de indicios de delito tributario, que es el informe técnico que emite la administración tributaria y que tiene de valor de una pericia institucional. ¿Esto qué quiere decir? De que es un informe técnico donde está toda la investigación administrativa que realizó el órgano administrador del tributo. Entonces, ¿quiénes pueden emitir un informe de indicios de delito tributario? La SUNAT respecto de los tributos que le corresponden al gobierno central. Las municipalidades podrían hacerlo, aunque nunca he visto, respecto de un tributo municipal que corresponde al gobierno local, y también podrían hacerlo cualquier entidad pública que tenga a su cargo la recaudación de una tasa, ¿no? Entonces podría ser. Me acuerdo de un caso ya un tanto antiguo, como hace 10 años más o menos, u 8 años, donde a la administración tributaria le pasaron el Ministerio Público le pasó un oficio para que se fiscalice o se determine, o se haga un informe de delito tributario por el carrusel que había de los aranceles judiciales, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento habían expedientes que ya estaban en el archivo y tenían sus depósitos de arancel judicial, ¿no? Y los sacaban y luego los vendían a menor precio y se volvían a ingresar en expedientes recientes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya, eso lo mandaron a la administración tributaria para que haga un informe de delito. Lo tuvimos que devolver al Ministerio Público diciéndole que no éramos el órgano administrador del tributo de eso. Lo tiene que tramitar a través de la entidad que tiene a cargo eso, el Poder Judicial mismo, ¿no? Entonces, clave nuevamente determinar cuál es el órgano administrador del tributo. En este caso, la administración tributaria, llámese SUNAT, hace el informe de indicios de delito tributario como el informe pericial. Entonces, en este informe, que tiene una doble naturaleza, pericia por un lado y informe técnico por otro, ¿no? Porque algunos jueces llaman a ratificarse en el informe pericial y hay otros que llaman a los peritos a que den una testimonial respecto de lo que hicieron en la fiscalización, por eso que tiene una doble dimensión, ¿no? Entonces, este informe pericial, dentro del contenido, tiene todo lo necesario para que tanto el fiscal como el juez puedan determinar la existencia de un delito tributario. Es decir, tiene todos los elementos probatorios que se ha podido reunir en la esfera administrativa. Y ustedes sabrán que como la administración tributaria tiene muchas facultades de fiscalización, puede hacer cruces de información con entidades nacionales y extranjeras, puede hacer levantamiento de secreto bancario, puede hacer incautaciones, ¿no? Tiene información de registros y libros contables, puede requerir información a terceros para efecto de complementar un determinado informe de indicios, o sea, tiene facultades amplias de fiscalización. Por ende, ese informe, que antes era un informe de parte, en julio del 2012, a pedido del Poder Judicial, fue elevado a calidad de pericia institucional, precisamente porque el Poder Judicial comprendió de que la administración tributaria tenía toda la facultad y era un ente, ¿no? O sea, no era una parte, sino era un ente del Estado que podía hacer este informe. Entonces, tiene calidad de pericia institucional. Y para acabar, solamente decirles que, tal como está la Ley Penal Tributaria, el artículo 7 y el artículo 8 de la Ley Penal Tributaria prescriben que el Ministerio Público, cuando conoce la comisión de un delito tributario, o sea, de la noticia criminis, lo que hace es aperturar una investigación preliminar con participación del órgano administrador del tributo. Y solamente cuando el órgano administrador del tributo le entregue un informe motivado, podrá
abrir una investigación preparatoria y luego ir al juzgamiento. Por ende, el informe de indicios de delito tributario es un requisito de procedibilidad, porque no podría haber una investigación preparatoria sin informe motivado de la administración tributaria, ¿ya? Entonces es un requisito de procedibilidad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Dígame. En lo que se refiere al artículo 64 del Código Tributario, habla que la SUNAT podrá determinar la obligación tributaria mediante la aplicación de procedimientos de base Presuntivos. Sí. dice la Administración Tributaria. Eso lo puede utilizar la persona natural para efecto de demostrar la SUNAT que debe dedicado a declarar a la multa. Sí, no hay ninguna limitación. Ninguna. Persecución penal. A diferencia de los otros que les mencioné, que solamente son temas administrativos, ¿ya? Entonces, de ahí que tenemos que hablar que en los delitos tributarios existe un dolo directo, ¿ya? Existe, entonces, una intención consciente y deliberada del contribuyente de sustraerse de la obligación tributaria. Entonces, eso es lo importante, que nosotros en los delitos tributarios se tengan que encontrar que esa es que proviene de una actividad intencional del contribuyente para sustraerse de la obligación que por ley le toca. Entonces, hablamos de un elemento cognoscitivo del contribuyente y un elemento volitivo. Cognoscitivo porque tiene que conocer que lo que está haciendo está mal, está prohibido. Y un elemento volitivo porque tiene toda la voluntad de realizarlo. Entonces, cuando integramos el injusto penal, que es esta conducta lesiva, más el dolo, que viene a ser con sus dos vertientes, cognoscitivo y volitivo, entonces se integra lo que todos conocen en el derecho penal como elementos del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Por ende, es un delito tributario. Entonces, la diferencia entre infracción y delito tributario la vamos a encontrar fácilmente. El delito tributario está reservado para aquellas conductas que son fraudulentas, ¿sí? Mientras que la infracción tributaria está reservada para aquellas conductas que son formales. Entonces, cuando existe este menoscabo a la hacienda pública, decimos de que el delito tributario entonces es un delito económico. Y al ser un delito económico, existen distintas teorías que nos permiten decir o que tratan de ubicar cuál sería el bien jurídico que están protegiendo estos delitos. Entonces existe una primera teoría que lo conocen como los funcionalistas, que dicen que lo que el delito tributario protege es la función que cumple el tributo, ¿no? Entonces, este proceso de ingreso y recaudación que hace el Estado se ve afectado porque el contribuyente no paga y por ende la función ha sido afectada y entonces eso es lo que protege los delitos tributarios. Esa es una corriente que es de las más antiguas, y después ya vino una segunda que habla de que los delitos tributarios son delitos, si bien cierto económicos, pero lo que protegen es el patrimonio del Estado y se le conoce como una corriente patrimonialista. Es decir, lo que protege es el tesoro público, el erario nacional. Y cualquier… El derecho penal, perdón, en el derecho tributario, a este mecanismo por el cual deja de pagar un impuesto o
disminuye la obligación tributaria, se le conoce como evasión tributaria. En el derecho tributario también hay conceptos que son similares a la evasión tributaria y que pueden confundirnos. Es cuando existe una norma y lo que hace el contribuyente es aprovechar los vacíos legales de la norma. O sea, está eludiendo el nacimiento de la obligación tributaria, de cualquier manera. Entonces, en el caso de una elusión tributaria, hay cierta complejidad para decir que estamos dentro de un delito tributario, ¿ya? Porque al no existir una norma legal que se está vulnerando por deficiencia o vacío de la norma, es imposible que digamos que esa conducta es antijurídica, porque no es contraria a ninguna ley, ¿no es cierto? Entonces, hay una cierta resistencia o cuidado para tener que decir que cuando hablamos de elusión podamos hablar también de un delito. Sin embargo, el concepto que sí nos acerca más al delito tributario es la evasión tributaria, ¿no? Evasión tributaria entendida como todo comportamiento destinado a evitar el pago del impuesto contra lo que dice la norma, o sea, contrario a lo que dice la ley, por eso es antijurídico. De ahí que conviene entonces hablar de la evasión tributaria. Entonces, si encontramos que esta evasión tributaria es un comportamiento antijurídico, entonces vamos a decir que podemos encontrar infracciones tributarias y delitos tributarios, ¿ya? Infracciones tributarias y delitos tributarios. ¿Cuál es la distinción entonces entre infracción tributaria y delito tributario? Tenemos que encontrar una distinción. Entonces existe una distinción que es una distinción formal, ¿ya? Que es aquella clásica que de repente ustedes lo han escuchado hablar o nos las han enseñado en las universidades o cuando hemos hablado de materia tributaria o penal tributaria, ¿no? Que es aquella que dice que los delitos tributarios están en la ley penal tributaria y las infracciones tributarias están Código Tributario. ¿Con qué se sancionan los delitos? Con pena privativa de libertad. ¿Con qué se sancionan las infracciones tributarias? Con pena pecuniaria principalmente, ¿no es cierto? ¿Quién sanciona los delitos tributarios? No. ¿Quién sanciona los delitos tributarios? El Poder Judicial, ¿no? O sea, el sistema judicial. ¿Quién sanciona las infracciones tributarias? La administración tributaria. No necesariamente la SUNAT, sino la administración tributaria, ya hablamos, gobierno central, gobierno local o el ente que le corresponda administrar. El activo viene a ser el contribuyente que realiza esta conducta fraudulenta, mientras que el sujeto pasivo es sobre quien recae la conducta delictiva, que vendría a ser el Estado, ¿ya? Entonces, acuérdense, la relación jurídico-tributaria es una relación inversa a la relación jurídico-penal, ¿ya? De ahí que se dice que los delitos tributarios también son delitos especiales propios. ¿Por qué especial propio? Porque se requiere una condición del sujeto activo. ¿Cuál es esa condición del sujeto activo? Ser contribuyente. O sea, no puede cometer delito tributario aquel que no es contribuyente. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar en un informe de delito o en un caso de delito es que a quien se esté imputando la comisión del delito tenga la calidad de contribuyente bajo las normas del Código Tributario, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, el artículo 8, el 9 y el 16 del Código Tributario establece quiénes son los contribuyentes, quiénes son los responsables y quiénes son los representantes. Solamente ellos tienen la calidad de sujeto activo del delito, ¿ya? O sea, el autor, ¿ya? De ahí, sí. Así es. Lo que pasa es que la condición de contribuyente es al momento de la comisión del delito,
Claro, o sea, yo al momento de ser contribuyente, supongamos el año 2005 era contribuyente del impuesto a la renta y cometí delito. Entonces, en ese momento, el día de hoy, yo hoy día ya no soy contribuyente, no tengo actividad grabada, pero el año 2005 sí. Entonces, al momento de la comisión del delito, es que se mira si uno tiene la calidad de contribuyente, responsable o representante, ¿ya? Menoscabo al erario nacional, entonces tiene que ser atacado a través del delito tributario. ¿Ya? Esta es una segunda corriente. Pero las economías más avanzadas o los países más avanzados, especialmente en Europa, hablan de que el delito tributario, el bien jurídico protegido del delito tributario son superiores, están contenidos en la Constitución. Que todo Estado democrático, Estado social y democrático de derecho preserva. Esto es la obligación de contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces ya abandonan las teorías iniciales de que lo que se protege es el proceso, lo que se protege es el ingreso del Estado, el tesoro público, para pasar a una teoría más moderna que dice que lo que se protege es esta obligación de todo ciudadano por el simple hecho de vivir en sociedad, que es contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces, todos tenemos la obligación de sostener, de cumplir con el pago de impuestos, de tributos, para el sostenimiento de la carga pública. Porque si no, ¿de dónde se hacen las obras? ¿No? Esto ha sido recogido en las principales constituciones a nivel de un mandato constitucional, el deber de contribuir. En el caso peruano, nosotros en la Constitución del 79 lo teníamos como un deber. Y si ustedes revisan la Constitución del 79, van a encontrar como un deber, el deber de contribuir como un deber. ¿Sí? En la Constitución del 93 ya no aparece como tal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha hecho un análisis de lo que se conoce como el deber de colaboración y encuentra que una vertiente del deber de colaboración es el deber de contribuir con el sostenimiento de la carga pública. Entonces, a través de la interpretación, el Tribunal Constitucional dice de que el deber de contribuir está contenido en nuestra Constitución también, no obstante de que no está expresamente como en la Constitución del 79, sin embargo, es una vertiente del deber de colaboración que tenemos todos los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, de ahí que para las corrientes más modernas, el bien jurídico protegido en los delitos tributarios es esta protección de valores superiores que está contenida en la Constitución. Bueno, estas son teorías, de repente pronto inventarán una nueva y hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocerlas, qué es lo que se protege con los delitos tributarios. Bien, entonces hablamos también de que en los delitos tributarios existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. A diferencia, contrario a lo que es la relación jurídico-tributaria, donde el sujeto activo es el Estado, que es quien tiene la facultad coercitiva de exigir el pago de impuestos, y el sujeto pasivo es el contribuyente sobre quien recae la obligación de pago. En la relación jurídico-penal es una relación inversa. El sujeto… Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Estamos claros, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando hablamos de la evasión tributaria, y decíamos de que va a haber delitos tributarios e infracciones tributarias, y encontramos una distinción formal. Esta distinción formal no es suficiente. No es suficiente, tenemos que encontrar una distinción material. Y esa distinción material no va a ser otra cosa que el injusto penal que se le conoce, ¿no? El injusto penal. Y el injusto penal no es otra cosa que aquella forma cualificada
que vamos a encontrar a través de la cual el contribuyente va a dejar de pagar un tributo. Y cuando hablamos de forma cualificada nos estamos refiriendo a aquellos comportamientos intencionales y que son lesivos al erario nacional. O sea, cuando alguien utiliza anomalías contables, simulación de documentos, cuando alguien utiliza alguna forma elevadamente o muy gravosa, ¿no?, para el erario nacional, entonces ese comportamiento sí va a ser pasible de una sanción penal. Mientras que aquellos comportamientos menores, como el no cumplir en la fecha del pago de la obligación tributaria, o no pagar completamente la obligación tributaria, o incurrir en errores al momento del llenado de libros o registros contables, esos comportamientos que no son tan lesivos se los dejan al derecho administrativo, mientras que aquellos comportamientos más lesivos los vamos a perseguir a través del derecho penal, ¿ya? Entonces, este injusto penal se caracteriza por su gravosidad, es decir, porque es más lesivo a los intereses del Estado. De ahí que hablamos de la sofisticación del fraude fiscal, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar un caso sofisticado de fraude fiscal para llevarlo a que sea delito. Ejemplo, cuando alguien utiliza una factura falsa, ¿no? Está comprando facturas en el mercado y registrando como que esas facturas son compras de la empresa. Entonces, el hecho de conseguir una persona o una fábrica de facturas que le generan un crédito inexistente, entonces es un comportamiento lesivo y hay que perseguirlo penalmente. De igual manera, si yo oculto mis ingresos y para eso tengo una doble contabilidad o un doble juego de facturas, o hago ventas negras sin facturarlas, entonces es un comportamiento gravoso que merece